Muy bien, para empezar la clase vamos a hacer un montón de ejercicios que tienen que ver con determinar la base y la dimensión de distintos espacios vectoriales. En este caso estoy colocando solamente subespacios vectoriales. Vamos a ir inciso por inciso. El inciso A es un conjunto de vectores que pertenecen a R3, X, Y, Z, pero con la particularidad de que se cumplan que 3X menos Y más 2Z es igual a 0. Siempre que tenemos una ecuación de condición, tenemos que escribir otra vez al conjunto en términos del menor número de variables posible según la ecuación de condición, siempre, siempre, siempre. Y si le hacemos caso a la ecuación de condición, aquí lo más conveniente sería despejar ya sea a X, a Y o a Z, pueden despejar la que ustedes quieran y sustituir ese valor en el conjunto X, Y, Z. Lo que normalmente se acostumbra es despejar una variable de tal manera que pudiéramos evitar fracciones, ¿no? Sería lo más sencillo, aunque les digo que pueden despejar la que ustedes quieran. Aquí nos conviene despejar a Y. Si despejamos a Y, nos quedaría que Y es igual a 3X más 2Z. Y a la hora de escribir otra vez el conjunto, escribiríamos que el espacio vectorial V1 es igual a X. En lugar de escribir a Y, escribo lo que sacamos de la ecuación de condición. Y es igual a 3X más 2Z, coma, Z. Y ya me quedó en términos no de 3 variables, sino únicamente de 2 variables, de X y de Z, que pertenecen a los números reales, ¿sí? Ya que hicimos esto, me olvido del conjunto que me habían dado originalmente y trabajo con el conjunto ya escrito en términos del menor número de variables posible. ¿Okay? Y según lo que ya vieron, para obtener una base dada a un conjunto, tenemos que ir sustituyendo con unos y ceros. Por ejemplo, en este caso, si le damos valor a X de 1 y a Z le damos valor de 0, y sustituimos aquí en el elemento genérico del espacio vectorial V1, ¿cómo nos quedaría? 1,3, 0, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a sustituir con X igual a 0 y Z igual a 1. Nos quedaría 0,2, 1. ¿Ok? Esta es la forma para obtener la base más sencilla, ¿sí? No significa que sea la única base ni que sea la única forma de obtener una base, pero es un método que pues siempre funciona y nos da además la base más sencilla. Por lo tanto, una base del espacio vectorial V1, lo único que hago es escribir un conjunto con los vectores que acabamos de obtener. Y de una vez vamos a escribir la dimensión. ¿Cuál sería la dimensión de V1? 2. 2. ¿Cómo sabemos que V1 tiene dimensión de 2? Pues contamos el número de vectores que hay en cualquiera de sus bases. Todas las bases tienen el mismo número de vectores. En este caso contamos aquí un vector, 2 vectores, por lo tanto la dimensión es 2. No se dejen engañar o no se vayan a ir con la finta que porque los vectores son de R3, la dimensión es 3. No, aquí son vectores de R3, pero no es la base de R3, es la base del subespacio de R3, donde Y vale 3X más 2Z. ¿Ok? Por eso en este caso la dimensión es 2. De hecho, este me representa un plano. ¿Ok? No a todo el espacio de 3, sino solamente los puntos contenidos en un plano. ¿De acuerdo? ¿De qué otra forma, les preguntaba hace ratito, de qué otra forma podemos saber la dimensión de un espacio vectorial? Me fijo en el conjunto en términos de cuántas variables están. Este conjunto depende de 2 variables, de X y de Z. Por lo tanto, la dimensión va a ser de 2. Vamos con el inciso B. El inciso B es un subconjunto, un subespacio de las matrices de 2 por 2.
¿sí? Pero no es la matriz de 2 por 2 genérica, A, B, C y D, sino es una matriz de 2 por 2 con esta forma en particular, 2A menos A, 0 y B. Depende de las variables A y B reales. Aquí ya no me están dando ecuación de condición, entonces trabajo directamente así como está el conjunto y aplicamos el mismo procedimiento que ya vimos. Primero sustituimos con A igual a 1 y B igual a 0. Sustituimos aquí en el elemento genérico del subespacio vectorial. ¿Cómo quedaría? 2 menos 1, 0 y 0. 2 menos 1, 0, 0. Muy bien. Y ahora con A igual a 0 y B igual a 1. Nos quedaría 0, 0, 0 y 1. Y lo único que hacemos es que escribimos la base de V2 como un conjunto con esos dos vectores, las dos matrices que obtuvimos. Contamos el número de vectores que hay en la base y damos su dimensión. ¿Qué dimensión tendría V2? 2. 2. ¿Por qué? Porque hay dos vectores en el conjunto de la base y porque además observamos que en el conjunto está en función de dos variables de A y de B. Seguimos practicando. Inciso C. Ahora se trata de un subespacio de las matrices de 3 por 3 que depende de las variables X, Y y W, de tres variables. Y vamos sustituyendo. Con X, fíjense cómo va a ser aquí cuando tenemos tres variables. Con X igual a 1 y todo lo demás igual a 0. ¿Okay? El 1 es el que va a ir intercalándose. Y sustituimos en esa matriz. Nos quedaría 0, 1, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0. ¿Okay? Ahora fíjense, con X igual a 0, Y igual a 1 y W igual a 0. Sustituimos y nos quedaría 0, 0. Vayan checando, por favor, que no haya errores. Bien, y finalmente, X igual a 0, Y igual a 0 y W igual a 1. Sustituimos en la matriz. Nos queda 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 menos 1 y 0. ¿Cierto? ¿Todo bien? Sí. Por lo tanto, gracias. Por lo tanto, la base del espacio vectorial V3 es el conjunto formado por estas tres matrices. Dimensión. 3. 3. 3. Dimensión de V3 es igual a 3. 3 vectores en el conjunto de la base. Listo. ¿Okay? Ahora tenemos este subconjunto. Ya directamente vamos a ir escribiendo la base. Por ejemplo, el primer vector, cuando X es igual a 1, Y igual a 0 y Z igual a 0. ¿Alguien me dicta, por favor? Sería 2, 2. 3, 1 y 0. Muy bien. Luego. Sería menos 1, Ajá. 0, Ajá. 1 positivo, 0. Muy bien. Y por último, 1, 1. 1, Ajá. 0. 1, sí es cierto, 0 y Menos 3. menos 3. Gracias. ¿Ok? Se trata de un subconjunto o un subespacio de R4. ¿Sí lo ven? Son vectores de R4. Únicamente depende de tres variables, por lo tanto, su dimensión sabemos que va a ser ¿de qué? De 3. De 3. ¿Sí? Independientemente de que se trate de vectores de R4, solamente hay tres vectores en la base, entonces su dimensión es 3. Inciso E. Tenemos aquí un subconjunto de R3, pero únicamente depende de una variable de X. Esta está representando en realidad una recta. Por lo tanto, su base directamente, base de V5, la podemos escribir como, ¿quién? ¿Quién sería la base? Sería 1,2,0. Muy bien. ¿Y su dimensión? De 1.
Muy bien. Y ya vimos también que el único espacio vectorial de dimensión 0 es el que contiene únicamente al vector 0. ¿Ok? Todos los demás tienen dimensión mayor a 0. Bueno, pues seguimos practicando. Espacio V6, V7, V8 y V9. Veamos qué pasa con el inciso F. Se trata, en realidad, del espacio vectorial de R3 completo. ¿Ok? Entonces haríamos el mismo procedimiento, suponiendo que no sabemos quién es la base más sencilla de R3. Ustedes yo sé que ya saben, pero suponiendo que no supiéramos, tendríamos que hacer primero con x igual a 1 y todo lo demás igual a 0, ¿verdad? Entonces me quedaría 1, 0 y 0. Luego con x igual a 0, y igual a 1 y z igual a 0, me quedaría 0, 1 y 0. Y finalmente con x y y igual a 0 y z igual a 1, 0, 0, 1. Nos queda la base canónica, ¿sí? Los vectores i, j y k. Como ven, este método también funciona para el espacio vectorial en general. Conjunto i, j y k. La dimensión de V6 Sería 3. de 3. ¿Sí? Como ya sabemos, R3 es de dimensión 3. Inciso G, para que veamos qué sucede cuando tenemos polinomios. Cuando tenemos polinomios, el procedimiento no va a cambiar. Nada más que hay que tener cuidado con que los vectores de la base también tienen que ser polinomios. ¿Sí? No pueden ser otra cosa que no sean polinomios. Entonces vamos dándole valores a las variables de a, b y c. Por ejemplo, si a es igual a 1, b y c igual a 0, ¿cómo quedaría el polinomio? X cuadrado. X cuadrada, nada más, ¿no? Luego, si a es igual a 0, b igual a 1 y c igual a 0, X. x, a y b igual a 0 y c igual a 1, 1. 1. ¿Sí lo ven? Así escribiríamos a la base. Si la base genera un polinomio, pues los vectores de la base son polinomios. ¿Y su dimensión cuál sería? 3. 3. Así es. Seguimos practicando. Ahora vamos con las matrices de 2 por 2. Este es el caso general de las matrices de 2 por 2. Cualquier matriz de 2 por 2 está implícita aquí. A, B, C y D, donde A, B, C y D pueden tomar cualquier valor real. Entonces, la base de V8 sería la siguiente. ¿Sí ven de dónde salió? Sí. Sí. ¿Y cuál sería la dimensión? 4. 4. 4 vectores, 4 variables, dimensión 4. Último ejercicio. También tenemos polinomios de grado menor o igual a 2, pero con esta particularidad, el término que está solito no vale lo que sea, sino que vale b más 2a, donde b y a son los coeficientes de x cuadrada y x. Entonces la base de V9 nos quedaría como, ¿qué pasa cuando a es igual a 1 y b igual a 0? X cuadrada más 2. más 2. Y al revés, cuando a es igual a 0 y b igual a 1. X más 1. X más 1. Muy bien. ¿Dimensión? 2. 2. Perfecto. Ya, hicimos un montón de ejercicios, así es que, ¿dudas? Y bueno, pasemos a la definición de dimensión de un espacio vectorial. C o V, un espacio vectorial sobre K, y el conjunto V es una base de V. Se dice que V es de dimensión n. ¿De dónde sale aquí la n? Fíjense que el conjunto V nos dice que se compone de vectores V1, V2 hasta Vn. Entonces n es el número de vectores del conjunto, lo cual se denota como dimensión de V igual a n, o sea, el número de vectores que tiene el conjunto de su base, de cualquiera de sus bases. Y lo que les comentaba, el único
espacio vectorial de dimensión 0 es el espacio vectorial que únicamente contiene el 0 vector, ningún otro vector que no sea el 0. Su dimensión es 0. La dimensión de R1 es igual a 1, la dimensión de R2 es igual a 2, dimensión de R3 es igual a 3. Eso ya lo hemos estado platicando. Algunas conclusiones. Todas las bases de un espacio vectorial tienen el mismo número de vectores, ¿okay? Porque todas las bases corresponden a una misma dimensión. La dimensión de un espacio vectorial es el número de vectores que contiene cualquiera de sus bases. Y último, el único espacio vectorial de dimensión 0 es el que contiene únicamente al 0 vector. Listo. Bien, me piden obtener una base y dimensión del espacio vectorial de los números complejos cuando está definido sobre el campo de los complejos o bien definido sobre el campo de los reales. ¿Y quién es el espacio vectorial de los números complejos? Es el conjunto de elementos z, donde z es igual a más bi. A y b son números reales, e i es el número imaginario que ya todos conocen. Bueno, pues resulta que así como tenemos un espacio vectorial de R2, un espacio vectorial de R3, etcétera, también con los complejos podemos definir un espacio vectorial de los complejos, un espacio vectorial de C2, un espacio vectorial de C3. ¿Cuál va a ser la diferencia con los de R2 y R3? La única diferencia es que en lugar de tener elementos reales, tienen elementos complejos, pero igual lo escribiríamos. Por ejemplo, un vector de C2 sería, por ejemplo, Z1, Z2, ¿sí? En lugar de que sean números reales, serían números complejos y ya, pero es muy similar a R2 y a R3 respectivamente. ¿Okay? Vamos a ver, empecemos con el caso más sencillo, que es nada más C. ¿Okay? Me pide una base y dimensión para cuando está definido sobre C o sobre R. Entonces, inciso A. Cuando está definido sobre los complejos, lo primero que vamos a hacer es escribir al elemento genérico del espacio vectorial, ¿sí? Este es un elemento cualquiera de los números complejos y después lo voy a ir como separando o descomponiendo más bien en la combinación lineal de un escalar por un vector del espacio vectorial. En este caso, como en el inciso A me preguntan definido sobre el campo de los complejos, los escalares, ¿qué forma van a tener? ¿Cómo van a ser los escalares? Complejo. Pues complejos, claro. Si estamos definidos, si está definido sobre C, los escalares son complejos. Entonces, para yo obtener el elemento A más BI como una combinación lineal de un escalar complejo por un vector, lo escribiríamos así. Este sería el vector, el elemento genérico, y luego la multiplicación de un escalar complejo por un vector complejo, nada más que aquí el vector, pues ustedes dicen es 1. Bueno, 1 es un número complejo si lo escribimos como 1 más 0i. ¿Okay? Es esto mismo. Por lo tanto, la base de los complejos definidos sobre el campo de los complejos va a ser el conjunto que se compone del vector 1 más 0i. ¿Okay? ¿Y cuál sería su dimensión? 1. Sería 1. 1. Veamos ahora qué pasa cuando está definido sobre el campo de los reales. Aquí, a diferencia de sobre C, es que los escalares deben ser reales. Entonces, cuando nosotros descomponemos este elemento genérico en la combinación lineal, tenemos que tener cuidado de que los escalares efectivamente sean reales. Si ustedes hacen estas operaciones, les queda A más BI. O sea, llegan a esto mismo, pero ya lo están descomponiendo como una combinación lineal. Entonces tenemos, este sería escalar. Y estos serían los vectores. El vector 1 más 0i y el vector 0 más i.
Por lo tanto, la base, cuando definimos al mismo espacio vectorial de C, pero ahora sobre los reales, ya no se compone nada más de un vector, sino que se compone del vector 1 y del vector i. Y su dimensión, como vemos, sería de 2. 2 vectores en la base, entonces dimensión 2. Ahorita va a quedar un poquito más claro cuando vayamos aumentando la dimensión. Bueno, ejercicio 8.1, obtener la base y dimensión de C2 sobre C y sobre R. ¿Y quién es C2? Fíjense que, como les comentaba, es similar a R2, nada más que aquí las componentes del vector van a ser números complejos, ya no números reales. Inciso A, cuando lo definimos sobre los complejos. Aquí tenemos el elemento genérico. Aquí tenemos el elemento genérico de C2 y lo vamos a ir como descomponiendo o separando. Primero lo descompuse en una suma de dos vectores, el vector A más BI, 0 y el vector 0, C más DI. ¿Sí? Es lo mismo que esto, nada más lo estoy separando en la suma de dos vectores. Y luego factorizo mi escalar, que tiene que ser complejo porque estamos definidos sobre el campo de los complejos. Factorizo A más BI y me queda 1,0 y de aquí factorizo C más DI y me queda multiplicado por 0,1. Bien. Este sería el escalar, vector, escalar y vector. El vector pudiera parecer un vector de R2, sin embargo, si lo escribimos así, como 0 más 0i, 1 más 0i, pues ya es un vector de C2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la base se compone de vectores, no de escalares. Entonces aquí en la base coloco los vectores de la combinación lineal. Cuento el número de vectores, tengo dos vectores, por lo tanto la dimensión de C2 sobre C es igual a 2. Inciso B, cuando estamos definidos sobre el campo de los reales. Aquí otra vez voy separando este vector, este elemento genérico, pero ahora en lugar de factorizar, lo vuelvo a separar. Este vector, por ejemplo, este vector A más BI, 0, es lo mismo que decir A, 0 más BI, 0. ¿Sí? Es lo mismo, nada más lo estoy separando. Lo mismo para este vector, lo separo. Ahora sí factorizo mi escalar, que debe ser un escalar real, porque el campo es real. Me quedan escalares A, B, C y D, multiplicados por sus respectivos vectores. La base de C2 sobre R serían los vectores. ¿Ah? Y la dimensión de C2 sobre R sería de 4. Vamos con uno más. Base y dimensión de C3 sobre C y sobre R. C3 se parece a R3, pero con componentes complejas. Y ya después me van a decir ustedes o van a deducir cuál va a ser la dimensión en general de Cn sobre C o de Cn sobre R. Vamos con el inciso A. Separamos el elemento genérico de C3 en la suma de tres vectores y luego factorizo el escalar complejo en cada uno de estos vectores. Me quedan 1, 2 y 3 vectores, que serían los vectores de la base de C3 sobre C. Su dimensión, por lo tanto, sería de 3. Si estamos en el campo de los reales, vuelvo a separar y voy separando todavía aún más para que pueda factorizar después mi escalar real. Ya el escalar no puede ser complejo aquí, pero el vector sí puede ser con elementos complejos. Por lo tanto, la base de C3 sobre R sería escribir todos estos vectores aquí en el conjunto y los cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, la dimensión de C3 sobre R es 6. Ahora sí, pueden deducir cuál será la dimensión en general de Cn sobre C. N, ¿no? N, ¿sí? N. Y la dimensión de Cn sobre R. 2n. Dos Dos veces N. N. 2 veces N, claro. Bueno,
Ahora con esto vamos a hacer un ejercicio. Vamos a demostrar que el conjunto de vectores de C2, este conjunto A, es linealmente dependiente cuando está definido sobre el campo complejo y linealmente independiente cuando está definido sobre el campo de los reales. Exacto, primero hacemos una combinación lineal y esa sí la igualamos al cero vector. ¿Sí? Entonces, pues podemos utilizar esa opción haciendo la combinación lineal, por ejemplo, alfa 1 por el primer vector, déjeme, ok, aquí los tengo, menos 4 menos 7i, 1 menos 2i, más alfa 2 por el segundo vector del conjunto, que era 2 menos 3i, 1. Y esto igualamos al cero vector. El cero vector para C2 es como el cero vector de R2, 0,0. Y lo podemos demostrar si lo obtenemos, ya saben, ¿no? Por definición, regla de correspondencia, transitividad, etc. Pero da igual, 0,0. Aquí la particularidad de estos escalares es que como estamos definiendo el espacio vectorial sobre los complejos, alfa 1 y alfa 2 deben de ser complejos. ¿Ok? Por ejemplo, pudiéramos plantear que alfa 1 es igual a A más BI y que alfa 2 es igual a C más DI. Le vamos dando la forma de complejo. ¿Ok? Esta es una opción totalmente válida, lo pueden ir haciendo. Este procedimiento que está aquí encerrado en este cuadrito rojo únicamente aplica cuando el conjunto es de dos vectores, como es nuestro caso ahorita. Si tenemos dos vectores, plantearíamos la ecuación de dependencia lineal, ¿no? Alfa 1 por V1 más alfa 2 por V2 e igualamos al cero vector. Pero aquí, como solamente tengo dos vectores, pudiéramos despejar a uno de los dos. Por ejemplo, despejamos a V1 y me queda alfa 1 por V1 igual a menos alfa 2 por V2. Finalmente, el escalar lo dividimos y me queda que V1 es igual a menos alfa 2 entre alfa 1 por V2. Pero aquí estamos haciendo una división de dos escalares. Cuando nosotros dividimos dos escalares, el resultado es otro escalar. Entonces lo único que hago es cambiar ese escalar por la variable beta. ¿Ok? Entonces tendríamos que V1 es igual a beta por V2. Vamos a usar esta expresión. ¿Ok? Entonces, la otra opción es igualar al primer vector, que era menos 4 menos 7i, 1 menos 2i, igual a beta veces el segundo vector, 2 menos 3i, 1. Cuando se cumpla esta expresión, significa que el conjunto es linealmente dependiente. ¿Okay? Vamos a ver si existe un escalar beta tal que se cumpla esta igualdad. Para ello tendríamos que desarrollar. Sería 2 menos 3i por beta, beta. Y esto es igual a menos 4 menos 7i, 1 menos 2i. Aplicamos igualdad de vectores en C2. Igualamos componente a componente, menos 4 menos 7i. ¿Están de acuerdo que va a ser igual a 2 menos 3i por beta? Y luego menos 1, no es menos 1. 1 menos 2i igual a beta. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo aquí con esta expresión en morado que un vector del conjunto de dos vectores lo podemos expresar como combinación lineal del otro vector. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo. De este sistema de ecuaciones, ¿cuánto valdría beta? 1 menos 2, sí. 1 menos 2, sí, ¿verdad? Ya no hay que hacer nada. Lo pudiéramos despejar de esta primera ecuación y hacer la división de los números complejos, pero aquí en la segunda ecuación ya me están diciendo que beta es 1 menos 2, sí. Y lo pueden hacer, va a dar lo mismo. Bien, entonces como beta es igual a 1 menos 2i,
se confirma que un vector del conjunto A se puede escribir como combinación lineal del otro vector. Por lo tanto, concluimos que el conjunto es linealmente dependiente cuando estamos sobre los complejos. Bien, ahora vamos a ver qué pasa cuando definimos en lugar de con los complejos con el campo real. Ok, en ese caso pues sería el mismo procedimiento, podríamos utilizar esta expresión que es V1 igual a beta veces V2. Sin embargo, nosotros ya vimos que el valor de beta en la diapositiva anterior, después de igualar estas dos expresiones, beta es igual a 1 menos 2i. Pero ¿cuál es el problema con beta en este caso? Que el único valor de beta es un número complejo. ¿Sí? Ya lo hicimos, ya vimos que beta vale esto. Y no hay otro valor posible de beta. Por lo tanto, no existe un escalar real tal que se cumpla esta igualdad. O sea, no puedo escribir un vector como combinación lineal del otro cuando estamos sobre R. Por lo tanto, A va a ser linealmente independiente sobre R. ¿Sí? Y además ya vimos que la dimensión de C2 sobre R, ¿cuál es? 4. O sea que necesito mínimo 4 vectores para obtener a C2 cuando estamos en el campo de los reales. Y el conjunto únicamente tenía 2 vectores, entonces no puedo formar a un vector de C2. ¿Ok? Si nosotros, en lugar de hacer esto, aplicáramos la ecuación de dependencia lineal, que es totalmente válido también, aquí está la ecuación de dependencia lineal, igualamos al 0 vector, veríamos que la única forma en que se cumpla esta igualdad es que todos los escalares sean iguales a 0. Por lo tanto, eso es linealmente independiente, que fue lo que obtuvimos acá arriba. Bueno, pasamos entonces al concepto de coordenadas de un vector, que es lo mismo que vector de coordenadas. Tenemos un espacio vectorial, como siempre, sobre un campo K, y tenemos una base del espacio vectorial. Para cada vector dentro del espacio vectorial, existen escalares únicos, tales que se cumpla esta combinación lineal. Fíjense lo que estamos haciendo aquí. Estamos escribiendo al vector en cuestión como combinación lineal con los vectores de la base en cuestión. ¿Y luego qué hacemos con esos escalares? Bueno, con esos escalares formamos un vector que va a ser el vector de coordenadas. El vector cuyas componentes son los coeficientes alfa 1, alfa 2 hasta alfa n, se llama vector de coordenadas. Entonces aquí lo que me van a interesar van a ser los escalares. ¿Sí? Mucho cuidado ahí. La nomenclatura que vamos a utilizar. Normalmente lo escribimos así al vector que estamos expresando sus coordenadas entre paréntesis o entre corchetes, y aquí abajito colocamos el nombre de la base con respecto a la cual estamos escribiendo a ese vector. Este, por ejemplo, sería el vector de coordenadas de X expresado en base B. Y luego coloco sus escalares, así como una columna. Normalmente se acostumbra a escribir así, aunque también lo pueden escribir como esta matriz columna transpuesta. O incluso lo pudieran escribir como alfa 1, alfa 2, alfa n. Cualquiera de esas nomenclaturas es válida, aunque les digo que usualmente para los ejercicios que requerimos en álgebra lineal se escribe así, como columna, para poderlo multiplicar después por una matriz que ya van a ver. Y aquí es básicamente lo que ya vieron en el video que les mandé. Vamos a representar gráficamente las coordenadas de un mismo vector con respecto a diferentes bases. El vector X es el mismo aquí y es el mismo acá, pero van a cambiar sus coordenadas dependiendo la base. Entonces, si me dice que X expresado en base B es 5.5,4.5, lo que veríamos sería lo siguiente. Aquí tenemos la base B, que se genera a partir de X1 y X2,
¿Ok? Entonces estos x1 y x2 me forman mi cuadrícula y luego si el vector tiene coordenadas 5.5 y 4.5, significa que avanzo 5.5 veces en x1 y avanzo 4.5 veces en x2. Gráficamente eso sería lo que nos está expresando este vector de coordenadas del vector x. Ahora ese mismo vector x expresado en la base b' de componentes x1' y x2', con lo que formamos una nueva cuadrícula. En ambos casos estamos generando a R2, nada más que con distintas cuadrículas. Y en este caso, el vector de coordenadas en base B' es 2,2, es decir, 2 veces x1' y 2 veces x2'. ¿Ok? Entonces decimos que el vector x, este vector rosa que ven aquí, este es el vector x, es el mismo, nada más que dependiendo la base que elija o la cuadrícula que elija, sus coordenadas van a ser diferentes. ¿Okay? Eso sería gráficamente. Ahora vamos a ver un ejercicio de cómo obtener, ahora sí, el vector de coordenadas dado un vector x y dado una base B1 o una base B2. Okay. Entonces, en la base B1, que sería la base canónica de R2, el vector y j para R2, las coordenadas son 4,5. Avanzo 4 veces en x y 5 veces aquí en y, o 5 veces el vector j. ¿Okay? Y luego, en la base B2, que se compone de los vectores 2,1 y menos 1,1, aquí está el vector 2,1 y aquí está el vector menos 1,1. Con estos dos vectores en negro puedo formar una nueva cuadrícula y ubicar al mismo vector x. Es lo que me preguntan, ¿cuál va a ser ahora su coordenada? Vamos con el inciso A, es la base canónica para R2 y veamos cómo quedarían sus coordenadas. Primero escribimos, aquí el procedimiento es escribir al vector que estamos buscando como combinación lineal de los vectores de la base. El vector x, según el enunciado, el vector x es 4,5. Entonces escribo al vector x 4,5 como combinación lineal de los vectores de la base B1, que era 1,0 y 0,1. ¿Ok? Y aquí mi tarea es buscar quién es alfa y quién es beta. Entonces desarrollo. Y me queda que alfa, por igualdad de vectores en R2, es igual a 4 y beta es igual a 5. ¿Ok? Por lo tanto, el vector de coordenadas sería x expresado en base B1, muy importante especificar la base que estoy utilizando, es igual a 4,5, o más bien, si quieren lo pongo así para que vean de dónde salió. Bueno, este es el vector x en base B1, y aquí coloco a mis escalares alfa y beta, pero ya vimos que alfa es igual a 4 y que beta es igual a 5, nada más los coloco así como columna. ¿Ok? Como vemos, el vector de coordenadas del vector 4,5 en la base canónica sigue siendo 4,5, es lo que esperábamos porque la base es la más usual, la más sencilla. Pero ¿qué pasa si ahora utilizamos otra base? La base B2. Hacemos mismo procedimiento. El vector x, 4,5, como combinación lineal de los vectores de la base B2, que era 2,1 y menos 1,1. Desarrollamos lado derecho de la igualdad, 2 alfa menos beta, alfa más beta. Y aplicamos igualdad en R2, 2 alfa menos beta igual a 4, alfa más beta igual a 5. Se forma un pequeño sistema de ecuaciones
de 2 por 2, dos incógnitas, dos ecuaciones. Hay que resolverlo. Aquí apliquen lo que ustedes quieran, sustitución, Gauss, lo que ustedes quieran. Y resuelvan el sistema de ecuaciones para obtener el valor de alfa y el valor de beta. Aquí ya les voy a dar la solución. No, perdón. Alfa es igual a 3 y beta es igual a 2. ¿Ok? Y con esos valores escribimos al vector de coordenadas. El vector sigue siendo el vector 4,5 y lo vamos a expresar ahora en base B2, que sería igual al escalar alfa y al escalar beta que acabamos de obtener, es decir, 3 y 2. Aquí sí ya no va a coincidir las componentes del vector de coordenadas con el vector X, porque la base ya no es la usual, digo la canónica. Veamos la representación gráfica de lo que acabamos de hacer. Este es el vector X de coordenadas 4,5. Expresado en la base canónica era 4 veces y 5 veces J. Pero expresado en la base que se forma con los vectores B1 y B2, acuérdense que B1 es el primer vector de la base B2 y B2 el segundo vector. B1 tiene coordenadas 2,1 y B2 tiene coordenadas menos 1,1. Con estos dos vectores formo una nueva cuadrícula, que es la cuadrícula que ven aquí en verde, y lo que estoy buscando son las coordenadas de este mismo vector X, este vector rosa, pero en términos de la cuadrícula verde. Al hacer la combinación lineal y encontrar los escalares, determinamos que en ese caso sería 1, 2, 3 veces B1 y 2 veces B2. Entonces sus coordenadas pasan a ser 3 y 2 en lugar de 4 y 5. Eso sería gráficamente lo que estamos haciendo, pero como ven el vector es el mismo, no importa si lo expreso en base canónica o en otra base.